Nuestro planeta prehistórico era un lugar aterrador, gracias predominantemente a los reptiles arrasadores que alguna vez gobernaron aquí, los dinosaurios. Estas monstruosas criaturas dominaron la Tierra durante unos 160 millones de años, pero no estaban solos. Había otras bestias de aquel entonces y poco tiempo después, que podrían haber hecho competencia incluso a los dinosaurios más grandes. Desde enormes monstruosidades que acechan bajo las olas, hasta enormes Goliaths con apariencia humana que rondaban los bosques. Aquí tenemos a más animales que eran muchísimo más aterradores que los dinosaurios. Solo acéptalo. Encontrarse cara a cara con un oso pardo de 317 kilogramos hoy en día es un escenario bastante aterrador. Así que imagínate cómo era hace 2.5 millones de años cuando Arctodus vagaba por la Tierra. Un oso que era casi 3 veces más grande que el oso pardo moderno. Apodado el oso gigante de cara corta o el oso bulldog, se estima que estas bestias pesaban más de 900 kilogramos en su tamaño más grande. Medían 1,5 metros hasta el hombro y más de 3,5 metros de altura sobre sus patas traseras, elevándose sobre los primeros humanos, que medían en promedio solo 1 metro de altura. Sí, este oso se extinguió hace solo unos 11.000 años debido a los cambios de hábitat durante la edad de hielo, lo que significa que algunos de los primeros humanos se encontraron con este oso carnoso en persona no hace mucho tiempo. Y eso no es ni la mitad. Con sus largas extremidades especialmente desarrolladas para ayudarlos a perseguir a su presa, habría sido el oso que alguna vez corrió más rápido, alcanzando una velocidad máxima de 64 km por hora a pesar de su increíble peso. Con un buen sentido del olfato y una vista magnífica, era un cazador salvaje que regularmente hundía sus dientes gigantes de 13 centímetros de largo en bisontes gigantes y perezosos terrestres. No solo eso, sus grandes mandíbulas podían extender un mordisco lo suficientemente poderoso como para aplastar huesos, todo para obtener la jugosa médula que contenía. Suena delicioso. Se estima que Arctodus tenía una fuerza de mordida de 13.000 kilopascales al morder a su presa. A modo de comparación, un oso pardo promedio tiene una fuerza de mordida de solo 8.000 kilopascales. Así que eso es 3 veces el tamaño y el doble de fuerza de mordida. Y pensé que los osos pardos comunes y normales eran aterradores. Megalamanía. Los lagartos no dan miedo. Quiero decir, son pequeños, asustadizos y por lo general te tienen más miedo que tú a ellos. Pero hace 2.5 millones de años definitivamente habría sido al revés. Porque en Australia, durante la época del Pleistoceno, merodeaba por las arenas el lagarto terrestre más grande que haya existido, la Megalania. Podía alcanzar unos colosales 7 metros de largo y pesar hasta 2 toneladas. Entonces, en su forma más grande, pesaba lo mismo que un auto promedio. Los restos fósiles más jóvenes encontrados hasta ahora datan de hace 50.000 años, lo que significa que los primeros colonos australianos podrían haberse topado con Megalania. Rayos, mejor ellos que yo. Por su gran tamaño, los arqueólogos creen que Megalania habría comido animales grandes y marsupiales, pero no era exigente. Al estar cerca del suelo también habría comido aves, huevos y polluelos que anidaban en el suelo. La caza tampoco era un problema, con sus dientes cerrados en forma de cuchillas y sus extremidades pesadas. Aunque corto, el ancho de sus hombros le ofrecía una gran estabilidad y velocidades aún mayores, pudiendo correr hasta 3 metros por segundo. Incluso existe la posibilidad de que Megalania fuera más aterrador de lo que ya parece. Lo sé, parece poco probable, ¿verdad? Pero se ha descubierto que algunas especies estrechamente relacionadas de este lagarto poseen un veneno increíblemente potente dentro de las glándulas de la mandíbula, que, si Megalania las tuviera, habría actuado como un desagradable anticoagulante. Esto significa que habría aumentado el sangrado de la presa, disminuido su presión arterial y provocando un shock sistémico. Como Megalania era miembro del grupo de Angimorphos, también conocidos como toxicóferas, que contiene otros lagartos venenosos como los dragones de Komodo, también podría haber sido violentamente venenoso, y de ser así, lo habría convertido en el vertebrado más grande de este tipo alguna vez creado. Así es, un lagarto enorme, rápido, carnívoro y que inyecta veneno. De acuerdo, he cambiado de opinión, los lagartos dan miedo, dan muchísimo miedo. Mundo de aves. Nada provoca escalofríos en la columna vertebral como sentir una enorme sombra moverse repentinamente por tu cuerpo. ¿Qué podría ser? ¿Un árbol que cae? ¿Un avión que se estrella? Bueno, hace unos 6 millones de años hay muchas posibilidades de que hubiera sido un pájaro realmente grande. Apropiadamente llamada Argentavis, esta criatura carnívora era originaria de Argentina,
y se cree que es el ave más grande que alguna vez haya volado. Con 70 kilogramos era tan pesada como un humano, pero con una envergadura de casi 7 metros de largo. Esta cosa era solo un poco más pequeña que una avioneta. De hecho, su cráneo era tan grande que era más largo que el antebrazo humano promedio. Probablemente te estés preguntando, si fuera tan grande, ¿cómo podría haber volado? Resulta que la elegante Argentavis era un planeador, muy parecido a las águilas actuales. Hace 6 millones de años el clima mioceno era mucho más cálido, así que las columnas de aire caliente en constante ascenso podían mantener a estas gigantescas aves en vuelo. Lo más probable es que se extinguiera debido al descenso de las temperaturas y su capacidad de desplazamiento se vio tristemente afectada por el frío. Sin embargo, Argentavis era parte de un grupo de aves depredadoras llamadas Teratornis, que como era de esperar se traduce como pájaros monstruosos. Estas criaturas mortales podían alcanzar velocidades de hasta 69 km por hora y escanear grandes extensiones de tierra en poco tiempo, y localizar a sus presas a más de 3 kilómetros de distancia. Imagina la enorme silueta de este pájaro dando vueltas sobre ti, envolviéndote en sombras, preparándose para abalanzarse sobre ti en cualquier momento con su pico afilado y sus garras gigantes. Esa sensación siniestra es definitivamente más aterradora que el rugido de un dinosaurio. No busques a Doriaspis. Con un lindo nombre como Doriaspis, esta criatura puede parecer inofensiva, pero créeme, en realidad es horrible. A diferencia de nuestra pequeña amiga azul Dory de Buscando a Nemo, Doriaspis fue una pesadilla sin mandíbulas del periodo Devónico, hace más de 350 millones de años. En este periodo, los peces normalmente eran nadadores lentos y tenían cuerpos blindados, protegiéndose de los depredadores. A pesar de esto, Doriaspis lucía un hocico alargado y puntiagudo extrañamente aterrador justo debajo de su boca, llamado tribuna, que usaba para extirpar a sus presas crustáceos. Entonces, ¿la versión satánica de un pez espada pero con púas añadidas? ¡Rayos! No quisiera que este pez nade cerca de mí. Estos picos también estaban alineados a lo largo de sus aletas, pinchando y cortando cualquier cosa a su paso. La idea de que se rompan... Bueno, cualquier cosa me hace sentir mareado. Lo que es aún peor, con un tamaño de solo 30 centímetros de largo y alrededor de 450 gramos de peso, habrían sido tan pequeños que apenas los habrías visto venir, dándoles la oportunidad perfecta para realizar un ataque encubierto. Ya que estoy seguro de que la presa de los crustáceos lo sabía muy bien. Este periodo se conocía comúnmente como la era de los peces, y me alegro que haya terminado. Monstruoso mesosaurio. Hay algo en las historias de enormes monstruos marinos que habitan en lagos y estanques que nos han cautivado y aterrorizado a partes iguales durante siglos. Historias de criaturas con dientes enormes, grandes mandíbulas y aquellos lo suficientemente tontos como para perseguirlas y nunca ser vistos otra vez. Nunca pasa de moda. Probablemente hayas oído hablar del monstruo del lago Ness, pero todos sabemos que no es real, ¿cierto? Los grandes y aterradores monstruos del lago no existen, ¿verdad? Bueno, en el periodo pérmico inferior, hace unos 299 millones de años, definitivamente existieron, y tenían este aspecto: repugnantemente delgados, extrañamente alargados, con la boca llena de dientes afilados como agujas. Este es el mesosaurio. A pesar de la palabra saurio en su nombre, esta criatura no era un dinosaurio. Fue uno de los primeros parientes de los reptiles, uno de los primeros reptiles marinos del planeta. Sus hileras de dientes terriblemente afilados en esas estrechas mandíbulas evolucionaron para perforar la piel escamosa de su presa, con su cola larga y estrecha y sus patas palmeadas que le permiten cambiar rápidamente de dirección en el agua en un instante. La sola idea de que esta cosa salga del agua para atacar barcos y marineros es desgarradora, pero por suerte para nosotros, el mesosaurio rara vez creció más de 90 centímetros de largo y se extinguió alrededor del evento de extinción del Pérmico, hace unos 250 millones de años. Aún así, la idea de jugar con la boca llena de agujas mientras estamos en aguas abiertas es suficiente para alegrarme de que estén todos muertos, el Ness y los demás. El pecado del perezoso. Está bien, los perezosos son lindos, es un hecho. No hay manera de que puedas mirar este pequeño bebé peludo de ojos grandes y que se mueve lentamente en una canasta y no ver a una de las criaturas más adorables del planeta. Bueno, eso es hasta que ves a su gigantesco predecesor. ¡Oh, Dios! Este es el Megatherio. Originario de América del Sur, era un mamífero verdaderamente gigantesco que vivió desde el Plioceno temprano hace unos 5 millones de años hasta el final de la era del Pleistoceno, alrededor de hace 2.5 millones de años, y era una especie del tamaño de un elefante. El Megatherium americanum era uno de los más grandes de su tipo.
Pesaba hasta 4.000 kilogramos y crecía hasta 6 metros desde la cabeza hasta la cola, y casi 2 metros hasta el hombro. Como podía pararse y caminar sobre sus patas traseras, es el mamífero bípedo más grande de todos los tiempos, y era aproximadamente 800 veces más grande que los perezosos modernos. Eso sí que es intimidante. En algún momento estas criaturas divergieron en su evolución, produciendo una especie más pequeña y linda. Esto podría deberse a que las variantes más pequeñas podían trepar más a los árboles, así que ya no tenían que seguir compitiendo por el alimento con sus primos mucho más grandes que estaban atrapados en el suelo. Al final, las especies más pequeñas tuvieron suerte y de alguna manera se salvaron de enfermedades y extinción, a diferencia del megaterio. Era de gran ayuda de que en realidad también eran herbívoros, porque su tamaño astronómico por sí solo podría haber aplastado cualquier cosa en su camino, específicamente a mí. Gracias a Dios ahora están sus descendientes más pequeños. No existe ninguna canasta en la Tierra que pueda hacer que estos megamamíferos se vean lindos. Perro del infierno. ¿Eres más de perros o de gatos? Bueno, seas lo que seas, apuesto a que no eres una persona de Gorgonops. A pesar de ser más pequeño, este terápsido robusto y brutal o mamífero primitivo fue un depredador del periodo Pérmico superior, hace unos 254 millones de años. ¿Alguien más piensa que parece que Satanás decidió combinar un perro, un lagarto y un tigre dientes de sable? Bueno, habiendo vivido 50 millones de años antes de la era de los dinosaurios, Gorgonops es como el tataratatarabuelo de todos los terroríficos mamíferos terrestres. Aunque solo medía casi 2 metros de largo y alrededor de 60 centímetros de alto hasta el hombro, este animal fue uno de los depredadores clave en el sur de África durante este periodo. Gracias a esos grandes dientes que medían unos 12 centímetros de largo y sobresalían casi por debajo de sus mandíbulas, parecían increíblemente feroces. Pero no solo los hacían parecer aterradores, sino que los usaban para desgarrar la dura piel de sus presas, y gracias a su altura podían alcanzar y perforar sus tráqueas. ¡Oh, lindo perrito demoníaco! Debido a su forma de andar semierecta, podía desplazarse a velocidades más altas que otros animales de la época, lo que significaba que la presa elegida rara vez tenía una oportunidad. La criatura finalmente encontró su fin en la extinción del Pérmico Triásico, un desastre que también acabó con el 90% de la vida animal. Sin embargo, durante un tiempo, el Gorgonops realmente fue el mejor. La muerte. ¿Cuál es el pez más aterrador que puedas imaginar? ¿El tiburón blanco? Sí. Con alrededor de 6 metros de largo, los tiburones blancos son uno de los depredadores más grandes y peces del océano. Sin embargo, con esqueletos desenterrados que medían 20 metros, el ictiosaurio extinto fue el rey indiscutible de los mares durante el periodo Triásico Medio hace unos 240 millones de años. Ahora, uno de los géneros más grandes de ictiosaurios, el Thalattoarchon, tenía dientes gigantes en forma de cuchillas que medían 10 centímetros de largo. Eran doble filo y muy afilados, lo cual es extraño. La mayoría de los depredadores que se alimentan de peces de la época tenían dientes cónicos, en formas de agujas que evolucionaron para perforar la piel resbaladiza de los pulpos y las escamas de los peces. Pero estos dientes fueron diseñados para cortar directamente el músculo de otras especies marinas. A pesar de ser un ictiosaurio, sus dientes muestran un parecido mucho mayor con monstruos reptiles marinos masivos, como los mosasaurios, algunos cocodrilos marinos y los grandes pilosaurios. Esto le valió el título de macrodepredador, que significa un depredador relativamente grande, posiblemente el más grande en su entorno en ese momento. Quiero decir, tiene que ser muy importante para ganar ese título, especialmente en la era dominante de los dinosaurios. Y el Thalattoarchon se lo merecía por una buena razón. Con su peso de casi 5 toneladas, muchos creen que era lo suficientemente grande como para cazar a otros ictiosaurios, como un pez Hannibal Lecter, con restos esqueléticos que muestran que su cráneo era 2 veces más grande que su presa y además sus grandes mandíbulas mortales. Se cree que el Thalattoarchon es el reptil marino más antiguo que ha sido un superdepredador. ¡Wow! ¿Quién dijo tiburón blanco? Un delirio alimentario. Las pirañas son peligrosos peces de agua dulce, equipados con una hilera de dientes dentados y poderosas mandíbulas que pueden arrancar un trozo de carne. Pero su antepasado era mucho más grande, mucho más aterrador y mucho, pero mucho más mordedor: la megapiraña. Mientras que las pirañas modernas alcanzan alrededor de 25 centímetros de largo en promedio, este pez de 10 millones de años medía unos aterradores 70 centímetros de largo y pesaba 10 kilogramos. Algunos restos sugieren que incluso pudieron crecer hasta 1 metro de largo. Podría proporcionar un duro golpe a su presa,
con sus dientes en zigzag capaces de perforar la carne y sus poderosas mandíbulas capaces de ejercer suficiente presión para aplastar el hueso. Se cree que la megapiraña se alimentaba de animales de caparazón duro como tortugas y bagres acorazados, aunque podría haber atacado a animales mucho más grandes que su propio tamaño, cuando formaba parte de un barco, invadiendo el animal repentinamente. Ahora, la especie moderna más grande de este pez, la piraña negra, tiene una fuerza de mordida superior de alrededor de 517 kilopascales. Esta es una fuerza que equivale aproximadamente a 30 veces su propio peso corporal. Por el contrario, la megapiraña presume el campeonato de peso pesado, con una fuerza de hasta 6.800 kilopascales. Eso es aproximadamente 50 veces su peso corporal. Bueno, está bien, de todos modos, no quería volver a poner un pie en el agua. De la nada. Entonces, hemos visto bastantes depredadores prehistóricos acechando en las profundidades de las aguas del mundo, pero hay uno que avergüenza a todos los demás, el Liopleurodon. Este reptil marino carnívoro del periodo Jurásico era una verdadera bestia, tan inmenso que en su forma más grande habría podido caber con facilidad en su boca un humano entero. Como superdepredador que vive en los mares de lo que hoy es Europa, se cree que podría crecer hasta 9 metros de largo y pesar unas 10 toneladas en su punto más grande. Con un cráneo de aproximadamente una quinta parte del largo de su cuerpo, esta bestia tenía una mordida que los científicos creen que era más fuerte que la de un T-Rex. Esta sí que es una pelea por la que pagaría ver. Las fuertes extremidades en forma de remo a ambos lados de su cuerpo lo convertían en un nadador supremo. Estas extremidades especialmente adaptadas le daban una capacidad incomparable para acelerar rápidamente en el agua, lo que significa básicamente que, si alguna vez te hubieras encontrado cara a cara con él, no podrías alejarte nadando de este monstruo. A pesar de esto, los Liopleurodon no eran peces, tenían pulmones, no branquias, así que todavía necesitaban subir a la superficie en busca de aire, como lo hacen hoy las ballenas y las focas. A pesar de toda esta información, los científicos no están seguros de en qué consistía exactamente su dieta. Algunos científicos han señalado calamares, otros plesiosaurios e incluso ictosaurios. Pero lo que sí sabemos es que era el principal depredador de los mares hace unos 160 millones de años. Por suerte para los T-Rex, sin salida al mar. Dimetrodon mortal. Con una protuberancia gigante en forma de vela en su espalda, los fanáticos de Jurassic Park 3 entre ustedes pueden estar pensando que este tipo se parece sospechosamente a un espinosaurio. Pero esta antigua bestia, el Dimetrodon, es un mamífero primitivo sinápsida. Los dinosaurios, en cambio, eran saurápsida. Dimetrodon vivió hace aproximadamente 286 millones de años a 270 millones de años, y los fósiles se encontraron principalmente en América del Norte. Esta bestia carnívora crecía hasta alcanzar una longitud de más de 3 metros, y tenía una gran vela de piel en su espalda, sostenida por espinas óseas que los expertos creen que se usaba para regular su temperatura. Sus dientes eran de diferentes tamaños, haciendo de su mandíbula una caverna irregular de horror, y lo que es peor, a medida que la criatura evolucionó a lo largo de los años, también lo hicieron sus mandíbulas. Desarrollaron dientes aún más afilados que seguían creciendo más y más y más grandes. Sus dientes afilados estaban ubicados en la parte delantera de su hocico, lo que los hacía ideales para cavar. ¿Cavar qué, te preguntas? Pues la pobre presa que acaba de atrapar. Sus dientes posteriores también se vieron afectados, capaces de triturar fácilmente músculos y huesos duros. No solo daba miedo verlos, sino también su cantidad. Se han encontrado más de 20 tipos de Dimetrodon desde que se descubrieron sus restos por primera vez en 1878. ¿Quién sabe cuántas más de estas escamosas máquinas de matar alguna vez vagaron por la Tierra? Llaanodon horrible. El Llaanodon, que existió durante unos increíbles 25 millones de años en total, fue una bestia duradera que solo por su cráneo se puede decir que no era una criatura con la que quisieras meterte. Viviendo en lo que hoy es Eurasia y América del Norte, estas feroces criaturas parecidas a perros dominaron las tierras entre 40 y 20 millones de años. Especialmente en Eurasia, se alimentaban de caballos primitivos como los brontotéridos, los primeros camellos e incluso los primeros rinocerontes. Otras especies fueron un paso más allá y se aprovecharon de otros grandes carnívoros, y sus marcas de pinchazos en los dientes se encontraron en los restos de Dinictis, también conocidos como gatos con dientes falsos de sable. Algunas especies de Llaanodon se encontraban entre los mamíferos carnívoros terrestres más grandes de su época. El más grande de ellos, H. gigas, pesaba la asombrosa cantidad de 380 kilogramos y podía alcanzar más de 3 metros de largo.
Dejando a un lado el tamaño, lo que hacía del Llanodon un depredador tan formidable eran sus mandíbulas de gran tamaño. Pesaban tanto que necesitaban apoyo de músculos adicionales en la parte superior del cuello. Y hablando de cuellos, estas bestias probablemente habrían partido los de sus presas por la mitad con solo un mordisco. Luego, usando los dientes cortantes que poseían en la parte posterior de sus mandíbulas, trituraron su comida en trozos más pequeños de carne, que eran más fáciles de tragar. Bueno, no puedo decir que no me alegro de que estas enormes picadoras de carne con forma de perro duraran los 25 millones de años en los que yo no estuve presente. El planeta de los simios gigantes. Todos sabemos que King Kong, el simio del tamaño de un edificio, es una criatura ficticia. Al menos siempre supuse que lo era, hasta que me enteré de la existencia de esta enorme pesadilla prehistórica. Conocido como Gigantopithecus blacki, este enorme coloso simio vivió en el Pleistoceno hace unos 2.6 millones de años. Cuando se paraba sobre dos patas, alcanzaba unos 3 metros de altura y pesaba unos espantosos 498 kilogramos, lo que lo convertía oficialmente en el homínido más grande que jamás haya acechado la Tierra. Pero debido a ese increíble peso, esta cosa rara vez se desplaza como nosotros. Los humanos bípedos, en cambio, se apoyaban en 4 patas como la mayoría de los simios modernos. Pero tenemos suerte de que este herbívoro solo comiera plantas, porque el Gigantopithecus tenía mandíbulas poderosas y dientes enormes diseñados para triturar material vegetal duro. Si bien puede parecer un ancestro masivo de nuestros simios modernos, en realidad se extinguió hace unos 300.000 años en su China natal. Pero algunos creen que sobrevivió hasta hace unos 100.000 años, lo que significa que podría haberse encontrado con nuestros primeros ancestros humanos, el Homo erectus. Incluso se cree que sirvió de inspiración para otra criatura icónica, el yeti tibetano, también conocido como pie grande. Como material de leyendas urbanas y horribles pesadillas infantiles, puedo decir con seguridad que estoy muy contento de que este gran simio ya no exista. Destructor de dinosaurios. Ahora bien, puedes pensar que este es simplemente el esqueleto de un cocodrilo promedio, pero no te dejes engañar. Si bien este tipo, que vivió hace unos 113 millones de años, tiene un hocico largo, una cola larga y muchos dientes muy intimidantes, no es un cocodrilo moderno. Ni siquiera es un antepasado directo de los cocodrilos modernos, a pesar de su apodo de super cocodrilo. Entonces, ¿qué es realmente tu peor pesadilla? El Sarcosuchus imperator, originario de África Occidental, también conocido humildemente como el cocodrilo emperador de carne. Si bien los cocodrilos de agua salada modernos son la especie viva de reptil más grande en la actualidad, son casi 3 metros para las hembras y 6 metros para los machos. Se estima que este cocodrilo alcanza unos despiadados 12 metros de largo. Eso es más del doble de la longitud de un cocodrilo de agua salada grande, y pesaba hasta unas 9 toneladas mortales. Con números como estos, es el cocodrilo más grande que jamás haya existido. Era tan grande que se cree que les habría tomado unos 60 años alcanzar su tamaño completo. Gracias a Dios que no había humanos alrededor durante este tiempo. Y una vez que esto sucedió, habrían sido depredadores de cualquier cosa, y me refiero a cualquier cosa. Desde usar sus enormes dientes orientados hacia atrás para perforar las escamas de peces grandes en agua, hasta lanzarse y atacar a dinosaurios desprevenidos que beben de sus aguas. Por suerte, hoy en día no existen descensos de este monstruo nadando en nuestros sistemas fluviales. Creo que acabo de escuchar un suspiro colectivo de alivio proveniente de África Occidental. Más largo que la vida. Si tú, como cualquiera que vio Tiburón cuando era demasiado joven, tienes miedo de los tiburones, entonces querrás mirar hacia otro lado ahora mismo, porque este enorme monstruo marino te perseguirá. ¿Su nombre? Megalodon. Porque sí, Jason Statham tiene toda la razón. Siempre suena mejor con un acento británico. Megalodon significa diente gigante y créeme, eso no es una exageración. Los dientes fosilizados más grandes de esta bestia encontrados hasta ahora miden unos 17 centímetros de largo. Se estima que tenían una fuerza de mordida tan poderosa que era 10 veces mayor que la de un tiburón blanco y 3 veces mayor que la mordida de un T-Rex, unos 180.000 newtons. Vaya, y con más del doble de su tamaño, el megalodón hace que los tiburones blancos parezcan peces payasos. Los restos de estas bestias se han encontrado en todos los continentes excepto en la Antártida, y se cree que vagaron por los mares del Mioceno, que comenzó hace unos 23 millones de años hasta el final del Plioceno, hace 2.5 millones de años. Durante este tiempo era el máximo depredador que gobernaba las aguas, y devoraba cualquier cosa lo suficientemente tonta como para nadar en ellas. Se alimentaba de peces, ballenas y focas sin depredadores propios.
Esto permitió que los restos del megalodón más grandes y antiguos encontrados alcanzaran hasta unos 18 metros de largo, pero algunos científicos creen que podrían haber medido hasta 24 metros. Con una masa corporal de unas 70 toneladas, incluso la mayoría de los dinosaurios palidecían en comparación con el tamaño de este monstruo marino. Pero la caída de los niveles de las focas destruyó sus zonas de reproducción que estaban ubicadas cerca de las costas, y junto con una mayor competencia con los tiburones blancos por el alimento, este gran pez finalmente decayó por completo. El error de la madre naturaleza. Este Menosuchus, que significa cocodrilo coronado en griego, no es en realidad el típico cocodrilo. Para empezar, es un terápsido omnívoro, también conocido como mamífero reptil que come carne y plantas, que vivió durante el Pérmico medio, hace unos 267 millones de años. También, a diferencia de los cocodrilos, poseía unos cuernos muy distintivos. Estos enmarcaban sus rostros y probablemente se usaban para rituales de exhibición, o para dar un cabezazo realmente mortal. Sus cuerpos rechonchos y descomunales podían alcanzar más de 3 metros de largo y sus cráneos eran realmente enormes. Mide hasta 66 centímetros de largo. Sin duda, habría sido alarmante, sino francamente aterrador ver sus rasgos grandes y protuberantes. Solo su cabeza parece un cruce entre un alce, un lobo y un lagarto. Al vivir en los bosques de lo que hoy es Europa del Este, es difícil creer que fuera un animal real. Encontrarlo te haría dudar. ¿Un mamífero parecido a un cocodrilo de 3 metros con cuernos? Mejor paso, gracias. Y pues aquí tenemos a más criaturas prehistóricas que hacen que los dinosaurios se vean lindos. ¿Cuál te pareció el más aterrador? ¿Hay otros que creas que pertenecen a la siguiente parte de esta serie? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.